Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a partir de un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. Hechos, capítulo 16, verso 25. Dice la Escritura: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Este es un pasaje donde la Escritura nos da cuenta de un episodio muy particular en la vida del apóstol Pablo y de un discípulo suyo llamado Silas. Resulta que el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, uno de sus tantos viajes misioneros, compartió de la palabra y a consecuencia de la palabra lo llevaron preso. A consecuencia de compartir el evangelio, Pablo fue llevado a prisión. Y no solo fue llevado preso, sino que además lo golpearon, lo azotaron, lo encarcelaron, lo encadenaron y lo dejaron ahí en un calabozo, en condiciones insalubres, en condiciones como de cualquier criminal, sin serlo. Sin embargo, nos llama la atención la respuesta o la actitud o cómo el apóstol Pablo asume esa condición. Hay que dejar claro que el apóstol Pablo y su discípulo Silas no hicieron nada para que fueran llevados a la cárcel. Es decir, no cometieron un delito, no quebrantaron la ley, sino que simplemente ellos se dedicaron a predicar el evangelio. Y a consecuencia de esa predicación, ellos terminaron presos, golpeados y encadenados. Pero ¿cómo asumió esta condición el apóstol Pablo? Y justamente este pasaje nos da cuenta de qué hizo el apóstol Pablo ahí, preso, golpeado, con sus heridas. La Escritura nos da cuenta claramente que el apóstol Pablo estaba en oración y en alabanza. Es decir, que en medio de la crisis y que en medio de la adversidad, que en medio de la prueba, que en medio del dolor y del sufrimiento encontramos al apóstol orando y alabando a Dios. Orando a su Creador, a su Señor, a su Salvador. Alabando al Dios de los cielos y la tierra en medio de una situación adversa, difícil, compleja, como lo es estar en prisión sin haber cometido ningún delito. Esta actitud del apóstol Pablo nos enseña mucho, porque muchas veces nosotros, por cosas mucho menores a estas, en nuestras situaciones adversas o difíciles, muchas veces nosotros, en lugar de adorar, en lugar de orar, en lugar de buscar a Dios en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento, asumimos que Dios tiene la culpa de lo que nos está pasando. Y entonces nos volvemos en reclamos y en pleito y en enojo y en disgusto y en desánimo en contra de Dios, como que si Dios fuera el culpable de nuestra desgracia. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Sin embargo, el apóstol Pablo en ningún momento hace ninguna clase de reclamos. El apóstol Pablo en ningún momento se queja. El apóstol Pablo en ningún momento se arrepiente o se afrenta de la tarea que el Señor le encomendó, de esta tarea tan valiosa de predicar el evangelio. Es pues para nosotros el ejemplo del apóstol Pablo una enseñanza para saber cómo responder, con qué actitud asumir el momento de dolor y el momento de la prueba, los momentos difíciles por los que pasamos. Sin duda que estas crisis y que estos momentos
en nosotros se deben de transformar en un momento de búsqueda, de buscar, de encontrar, de anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Que así como el apóstol Pablo y Silas fueron encontrados en medio de una crisis, en medio de una prueba, fueron encontrados orando y alabando a Dios, que así también seamos encontrados tú y yo en medio de esta crisis. Hace 2 años comenzamos a compartir estos videos en este espacio llamado Tiempo de Fe, porque surgió este asunto de la pandemia y vimos la necesidad de compartir el mensaje del Evangelio a través de este medio. El día de hoy cumplimos 2 años y quiero primero agradecerle al Señor, agradecer a Dios por esta oportunidad, porque a partir de estos 2 años hemos aprendido mucho de la palabra. Hemos sido probados, pero también al mismo tiempo hemos ido creciendo, hemos ido madurando y sin duda no somos los mismos que hace 2 años. Hoy cumplimos 2 años con esta tarea de predicar el Evangelio y lo hacemos en medio de una situación de guerra, una situación de contagios y una situación de muerte, por lo cual el nombre de este canal pues tiene mucha relevancia. Hoy es tiempo de fe. Dice la Escritura que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Mi nombre es Alejandro Parra Bley, me da mucho gusto compartir contigo este video. Compártelo con tus redes, con tus contactos, síguenos en nuestras redes sociales, ya sabes, estamos en Facebook y en YouTube y nos vemos en la próxima, que aquí seguimos en Tiempo de Fe. Que Dios te bendiga.